Hola amiguitos, estamos muy contentos de poder estudiar con ustedes la lección número 10 que se titula ¿No hay lugar? El versículo para memorizar dice: cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer, sometido a la ley de Moisés, para rescatarnos a los que estábamos bajo esa ley y concedernos gozar de los derechos de hijos de Dios. Gálatas capítulo 4 versículos 4 y 5. Es tiempo de orar. Está listo a escuchar, al orar. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea su santo y glorioso nombre. Gracias, Padre Santo, por la historia que vamos a estudiar en esta semana. Le suplicamos, Señor, que sea nuestro Maestro. En el nombre de Jesús. Amén. Querido Jesús, gracias por tu amor y por escuchar nuestra oración. El mensaje de la lección es: adoramos a Dios cuando aceptamos el regalo de su Hijo y le damos un lugar en nuestra vida. ¿Recuerdas haber esperado alguna vez algo importante que se retrasara mucho tiempo? ¿Estabas ansioso o ansiosa de que llegara el momento? ¿O perdiste el interés por causa de la demora? Hagamos un viaje en el tiempo. Vayamos al principio de la historia de este mundo, cuando Dios creó a los primeros seres humanos. Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios, con libertad para elegir entre el bien y el mal. Lamentablemente, nuestros primeros padres eligieron el mal, porque decidieron escuchar al tentador, que les mintió acerca de Dios. Los resultados de la desobediencia de Adán y Eva fueron fatales para la humanidad. El pecado nos ha separado de la presencia de Dios y ha entrado en el mundo de la muerte. A pesar de todo, Dios, en su infinito amor por la humanidad, ideó un plan para salvarnos. El mismo Creador decidió venir a este mundo y ofrecer su vida en sacrificio por nosotros, para que algún día podamos juntarnos de nuevo con el Padre. El Creador nos prometió que un Redentor derrotaría al enemigo y nos daría la victoria sobre el pecado. Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Génesis capítulo 3 versículo 15. Esta promesa, junto con otras profecías de la venida del Mesías, ha mantenido en el ser humano viva la fe en Dios de generación en generación. Sin embargo, con el paso del tiempo, mucha gente ha perdido de vista el verdadero significado de la profecía más importante, que era esta: cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer, sometido a la ley de Moisés, para rescatarnos a los que estábamos bajo esa ley y concedernos gozar de los derechos de hijos de Dios. Gálatas capítulo 4 versículos 4 y 5. Los detalles que registran los evangelios sobre el nacimiento de Jesús revelan el cumplimiento exacto de esta profecía. María, una joven virgen que vivía en Nazaret, estaba comprometida con José, que era descendiente del rey David. Un ángel se le apareció a María anunciándole que daría a luz a un hijo, al cual debía llamar Jesús. ¡Qué privilegio que Dios te elija para ser la mamá del Redentor! José y María vivían en Nazaret, una ciudad de Galilea, pero según las profecías, el Mesías debía nacer en la ciudad de David. Por esa razón, Dios hizo un milagro para que se cumpliera la profecía.
Por aquel tiempo, el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo de todo el mundo. Lucas capítulo 2, versículo 1. Todos tenían que ir a inscribirse a su propio pueblo. Por esto José salió del pueblo de Nazaret, de la región de Galilea, y se fue a Belén, en Judea, donde había nacido el rey David, porque José era descendiente de David. Fue allá a inscribirse junto con María su esposa, que se encontraba encinta, y sucedió que mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz, y allí nació su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en el establo, porque no había alojamiento para ellos en el mesón. Lucas capítulo 3, versículos del 3 al 7. El único lugar que encontraron para alojarse fue un establo, y fue allí, en el establo, donde tuvo lugar el suceso más importante de la historia. Lo triste es que el pueblo de Dios no reconoció la llegada del Mesías y por lo tanto no estaba preparado para el Redentor. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Juan capítulo 1, versículo 11. A pesar de todo, Jesús vino a este mundo para salvarnos y para mostrarnos la gloria de Dios. Jesús se humilló, se identificó con nosotros para mostrarnos el carácter de Dios, para salvarnos del pecado y de la muerte. Jesús se identificó con la humanidad y experimentó nuestras luchas para ser un ejemplo perfecto para nosotros. Mediante su vida, Jesús demostró que es posible obedecer la ley de Dios. Nosotros vivimos ahora en los tiempos anteriores a la segunda venida de Jesús. Las señales de su retorno se cumplen delante de nosotros. Así como las profecías sobre la primera venida de Jesús se cumplieron con precisión, así también la segunda venida de Jesús sucederá tal como indica la Biblia. ¿Te estás preparando para recibir a Jesús? Preparémonos para la segunda venida del Rey de Reyes y para pasar toda la eternidad con Él. Recordemos el versículo para memorizar. Cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer sometido a la ley de Moisés, para rescatarnos a los que estábamos bajo esa ley y concedernos gozar de los derechos de hijos de Dios. Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. El mensaje de la lección es: adoramos a Dios cuando aceptamos el regalo de su Hijo y le damos un lugar en nuestra vida. Seguimos con la actividad de hoy miércoles. Lee Lucas capítulo 2 versículos del 3 al 5. Primera de Samuel capítulo 17 versículo 12 y capítulo 20 versículo 6 y Miqueas capítulo 5 versículo 2. Aparte del censo, ¿por qué era importante que José y María fueran a Belén? Además, pregunta a tus padres en qué lugar naciste, qué otros apellidos tienes, qué saben de sus antepasados lejanos. Agradece a Dios por los padres que tienes. Cantemos la alabanza: nació mi Salvador. Siento hoy, pues nació mi Salvador, tan pequeño, tan humilde, Hijo de Dios. Yo te doy mi corazón, llénalo de mucho amor, ese amor que solo tú sabes dar, sabes dar. Nació mi Salvador. Es tiempo de orar. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias, Señor, por la lección de hoy y gracias, Señor, por nuestros padres. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús y yo te amamos.